Bienvenidos, estimados estudiantes, a la asignatura de Sistemas de Producción Agrícola 1. En esta ocasión hablaremos acerca del cultivo de girasol. El tema de hoy tiene como objetivo explicar las características morfoagronómicas relevantes del cultivo de girasol mediante la aplicación de prácticas de manejo apropiadas para la producción, valorando su importancia socioeconómica y ambiental. Comenzaremos conociendo un poco acerca de su origen e importancia. El girasol es una planta anual originaria del continente americano, específicamente de la parte centro y norte de México y en el sur y oeste de los Estados Unidos de América, en donde fue cultivado por las tribus indígenas de Nuevo México y Arizona. En el mapa pueden observar cómo de América fue llevado a los demás continentes y actualmente se exporta a esos países. En esta diapositiva observamos tres imágenes que corresponden a la evolución que ha tenido el girasol a partir de una planta silvestre, hasta llegar a la planta domesticada que hoy conocemos comercialmente. Pero, ¿cómo ha ocurrido este proceso? Las tribus nómadas que conocieron el valor nutritivo de los frutos del girasol silvestre, los recolectaban y trasladaban de sus migraciones, con lo que accidentalmente dejaban caer semillas en los alrededores de sus asentamientos. Estas germinaban y constituían nuevas poblaciones. Las plantas nacidas de esta manera accidental se denominaban voluntarias o coloquialmente guachas, que es la imagen que observamos en el centro. El girasol doméstico se diferencia de sus parientes silvestres debido a que generalmente posee una única inflorescencia grande. Sus brácteas son muy anchas y las corolas de las flores fértiles son de color amarillo, como vemos en la imagen de la derecha. El girasol es una planta oleaginosa que se cultiva principalmente para la obtención de aceite. El aceite de girasol es un excelente aceite comestible debido a su alto contenido de ácidos grasos no saturados, ácido oleico y linoico, y su semilla como alimento para aves. Ahora conozcamos un poco acerca de la morfología y fenología de la planta de girasol. En la imagen de la izquierda pueden ver el sistema de raíz pivotante, formado por una raíz principal que puede alcanzar una profundidad de hasta 1.5 metros y sus raíces secundarias. En la segunda imagen observen el tallo y hojas. Un solo tallo erecto, las hojas generalmente tienen forma acorazonada y son alternas. En la imagen superior derecha observen la inflorescencia, que consiste en un capítulo ubicado en el ápice del tallo. Este capítulo consta de un receptáculo carnoso en el que se insertan las flores. Estas últimas pueden ser de dos tipos: flores liguladas, que son estériles, y las flores tubulosas, que son fértiles. En la imagen inferior derecha se observa el fruto seco e indehiscente, llamado aquenio. Por lo general, la semilla de la variedad de aceite es negra y tiene un contenido de aceite entre un 40 y 55% según la variedad y las condiciones ambientales. En esta diapositiva pueden observar una secuencia de imágenes de las etapas fenológicas de la planta de girasol. La fase vegetativa ocurre desde la emergencia hasta la aparición del primordio floral. Su duración varía entre los 20 a 25 días. Luego, la fase reproductiva se inicia con la emisión del botón floral hasta que se completa la formación de la flor. El inicio de la fase de floración está marcado por la antesis de las flores de la periferia del capítulo. Esta fase ocurre desde los 30 hasta los 60 días después de la siembra. En el desarrollo de esta fase influyen la temperatura diurna y la cantidad de horas luz que la planta logra capturar. En la fase de llenado del grano, esta fase ocurre desde los 60 hasta los 105 días después de la siembra. El proceso de llenado se produce desde las flores de la periferia. Esta fase ocurre desde los 105 a los 130 días después de la siembra.
pero depende del ciclo agrícola de la variedad. El momento de la cosecha se presenta cuando ocurre un cambio de coloración en la parte anterior del capítulo, el cual pasa primero de verde a amarillo y finalmente a marrón. En esta diapositiva hay una secuencia de imágenes de la fase reproductiva. En la 1 y 2 pueden observarse cómo el botón floral se elonga por encima de la hoja más próxima del tallo. En la imagen 3, la inflorescencia comienza a abrirse y cuando se observa desde arriba puede verse las flores radiales inmaduras. En la cuarta, quinta y sexta imagen ocurre la antesis de las flores tubuladas. Las flores liguladas están completamente desarrolladas y los discos de flores tabulados son visibles. Ahora veamos sus requerimientos edafoclimáticos y algunas variedades y cultivares de girasol que se siembran en el país. Para el caso de nuestro país, el girasol se puede cultivar desde la zona costera hasta la zona media. El girasol es un cultivo poco exigente en el tipo de suelo, aunque es preferible que el suelo contenga materia orgánica y un buen drenaje. Su eficiencia en el uso del agua es muy baja. Por cada metro cúbico de agua consumida, solo produce entre 2 o 3 kilos de materia seca, frente a 4 o 7 kilos en el caso de la soya y sorgo. Por ello, sus necesidades totales para expresar el máximo potencial de producción son elevadas, entre los 500 a 600 milímetros de agua. Sin embargo, esta baja eficiencia en el uso del agua mejora mucho en condiciones de estrés hídrico, en las que la eficiencia relativa puede aumentar desde un 20 a un 50%, porque su fotosíntesis se reduce comparativamente menos que las pérdidas por transpiración. La disminución del rendimiento relativo al faltar el agua es menor que en otras especies. En este diagrama se trata de explicar que el contenido de aceite está relacionado con la radiación solar interceptada durante la fase vegetativa y reproductiva de la planta. Por ello, de la fotosíntesis, esta energía es transformada en energía química que es almacenada en la materia seca, la cual es distribuida a los órganos vegetativos y reproductivos de la planta. La materia seca se acumula en los órganos reproductivos a través del llenado de los granos y es la que determina la producción final de aceite. En relación con las variedades cultivares hay precoces, intermedios y tardíos. Dentro de las variedades hay ramificadas, como la imagen de la izquierda, las cuales no son muy adecuadas para la producción de aceite. También están las no ramificadas, como el que se observa en la imagen del centro, y son las ideales para la obtención de aceite. La imagen de la derecha es de un municipio de nuestro país, Textepeque, en donde se encuentran cultivares de diferentes colores, por lo que se utilizan para la parte ornamental turística. Ahora conozcamos un poco acerca del establecimiento y manejo agronómico del cultivo de girasol. La siembra puede ser directa o indirecta. La siembra indirecta consiste en la elaboración de plantines en bandejas con pequeños volúmenes de sustrato, como los que se observan en la imagen central de la parte inferior. Estos plantines tienen entre 2 y 3 semanas, una altura de 10 a 15 centímetros y de 4 a 5 hojas verdaderas, es decir, están listos para el trasplante. No olvidemos que antes de colocar la semilla en el sustrato, se debe realizar la prueba de germinación, como se hace para cualquier cultivo. Observen la imagen superior izquierda. En la segunda y tercera imagen, vemos a estudiantes preparando sustrato y sembrando las semillas en bandejas. Una vez los plantines estén listos, se procede a elaborar una solución arrancadora,
con el objetivo de lograr un pegue del 100%. Dicha solución contiene elementos nutritivos como el fósforo para que la planta tenga disponible inmediatamente. En la segunda imagen superior vemos a un estudiante aplicando la solución arrancadora. En este caso el producto es Raizal 400 en dosis de 50 ml por postura con una bomba dosificadora. En la imagen inferior izquierda vemos a dos estudiantes realizando un primer aporto. A la vez servirá como control de plantas arbences. Y en la siguiente imagen inferior vemos a otros estudiantes realizando un monitoreo de plagas y enfermedades y la fertilización del cultivo. En este cuadro se muestran los requerimientos de nitrógeno, fósforo y potasio para producir 1 tonelada de granos por hectárea. Vemos que para la formación de granos se requiere mayor cantidad de nitrógeno que para la formación de las ramas. En el caso del potasio es lo contrario, es de ahí que la planta necesita grandes cantidades de potasio, pero es capaz de obtenerlo en suelos con bajas cantidades de este elemento. Observen la curva de absorción de nutrientes, el nitrógeno se requiere en mayores cantidades durante la fase vegetativa. En cambio, el potasio, las mayores cantidades de absorción ocurren a finales de la fase vegetativa durante la floración y maduración. Ahora veamos las principales plagas y enfermedades del cultivo de girasol. En esta diapositiva vemos imágenes de 3 plagas importantes. Estos insectos dañan a la plántula, es decir, en los primeros estadios de crecimiento del cultivo. El gusano de alambre perjudica las raíces y hace galerías en los tallos, dejando orificios que permiten la entrada de microorganismos causantes de pudriciones. Para lograr un buen manejo de estos insectos se pueden hacer controles naturales, culturales y mecánicos. Entre los culturales tenemos una buena preparación del suelo, adecuada densidad de siembra, la correcta fertilización, siembra de cultivos trampa, asociaciones de cultivo, entre otras. En el cultivo de girasol se han reportado algunas enfermedades. Entre las más importantes tenemos la pudrición del cuello, causada por Sclerotium rolfi. El daño se manifiesta como una pudrición en el cuello de la planta, y cuando la lesión avanza se produce un marchitamiento originado por el deterioro de los vasos conductores. Para su control se recomienda la rotación con maíz o con sorgo, ¿verdad? Otras enfermedades reportadas son la marchitez causada por Fusarium oxysporum, pudriciones del capítulo causada por Rhizopus y la podredumbre blanca causada por Sclerotia sclerotica. Bueno, hemos visto hasta aquí las diferentes prácticas de manejo del cultivo. Ahora vamos a conocer un poco acerca de la cosecha de girasol. En esta diapositiva se muestran 4 imágenes de indicadores de cosecha del cultivo de girasol. En la primera foto se observa, al llegar a la madurez, el tallo se inclina en la parte terminal, a consecuencia del peso de la inflorescencia. En la segunda foto se observa la senescencia de las hojas y en las 2 últimas imágenes se observa el marchitamiento y caída de las lígulas. En la imagen izquierda de esta diapositiva observamos que el capítulo muestra un cambio de color, el aquenio se va tornando oscuro. En la siguiente imagen puede observarse un cambio de color del receptáculo a un amarillo pálido y en la tercera imagen se puede observar un cambio de color total de las brácteas a un color marrón. La cosecha de este cultivo puede ser manual o mecanizada. En este caso les explicaré la cosecha de forma manual. Aquí se muestra una secuencia de imágenes de la cosecha. En la imagen superior izquierda se está cortando la inflorescencia con navaja y se deja un pedúnculo de 15 centímetros. En las siguientes imágenes vemos a estudiantes que cosecharon 2 semanas antes todos los receptáculos. En la imagen inferior izquierda se observa un capítulo con la humedad adecuada para la cosecha entre el 13 al 15%. Si la humedad está arriba del 16%, habría problemas como el aumento de materiales extraños, o sea, impureza.
En las siguientes imágenes se muestra un secado artesanal que consiste en envolver los capítulos en papel o colocarlos en bolsas y se cuelgan en un lugar ventilado e iluminado. La función del papel es absorber la humedad. Si se desea obtener semilla para siembra, se selecciona el mejor capítulo, de buen tamaño y libre de plagas y enfermedades. En la segunda imagen se muestra, en círculo azul, las mejores semillas. Estas no deben ser tomadas del centro, ya que muchas veces no se logran fecundar. Y en la tercera imagen se observa la extracción de los aquenios del capítulo. Una vez cosechado, tanto para grano como para la semilla, se debe volver a secar entre 2 a 3 días para su almacenamiento. La humedad rondará entre 8 al 10%. Ahora conozcamos un poco acerca de la industrialización. Si observan el diagrama, el grano de girasol, por su alto contenido de grasas y proteínas, se utiliza para la obtención de los aceites, harinas y otros, dependiendo del subproducto que se quiera obtener. Así será el método o procedimiento a aplicar para su extracción. Para la obtención de aceites, el grano hay que procesarlo, descascarillarlo y este se extrae del prensado de la semilla de la planta. Cabe mencionar que el aceite de girasol refinado, el que se usa para cocinar, es de color amarillo tenue y carece de sabor y olor intenso. En cambio, el virgen, sin refinar, que de la primera prensada, tiene un aroma intenso muy agradable. Otros usos industriales: el aceite se emplea como combustible biológico para producir biodiesel de automóviles con motor diésel. El aceite de girasol también se utiliza para hacer jabón, velas, barnices, pinturas, así como en lubricantes excelentes. Los restos del procesado de las cariópsides de girasol, las cáscaras y demás restos del procesado para el aceite se utilizan como alimento para la ganadería. Bueno, gracias por su atención.